Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Mi nombre es Paula Sanabria. Yo soy psicóloga, magíster en psico-oncología y especialista en psicología clínica. Y el día de hoy tenemos un tema muy importante para nosotros. Personalmente me siento muy cercana y con mucha empatía frente al tema que vamos a tratar hoy, que es el dolor. Este tema creo que personalmente me agrada muchísimo porque desde una experiencia muy cercana que tuve de vida, ¿cierto? Desde muy pequeña aprendí a tener a analizar el dolor y a entender el dolor como, digamos, un crecimiento personal, ¿sí? Esto me impulsó y me motivó a enfocarme hoy en día en la rama de trabajo en la que ejerzo, que es la oncología. Entonces, les doy las gracias por acompañarnos. Espero que este espacio sea de crecimiento personal para todos. Como en todos los en vivos, quiero recordarles que cada uno de nuestros casos, que cada uno de las historias personales y lo que hemos vivido a lo largo de un proceso, que en este caso va a ser específico sobre un proceso oncológico, son totalmente diferentes. No podemos hacer generalidades. ¿Listo? Vamos a hablar desde nuestra experiencia personal, ¿cierto? Acompañando los procesos emocionales de personas cercanas a nosotras y lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra experiencia profesional, ¿cierto? Acompañando los procesos de nuestros pacientes. Pero queremos invitarlas a que participen de este en vivo. Sé que muchas personas y muchos pacientes de AMS estaban esperando que habláramos sobre este tema de dolor y cada uno de los comentarios y aportes que ustedes puedan tener nos van a enriquecer este ratico que vamos a hablar. Entonces, quiero darle la bienvenida a una compañera, colega. Ella se llama Alma Guaidía, es psicóloga, magíster en psicología clínica y es experta en procesos de desregulación emocional o acompañamiento emocional profundo y en terapias de tercera generación. El día de hoy vamos a hablar específica de una terapia que a lo largo de estos años ha tenido muchísimo valor científico. ¿Qué quiere decir esto? Que lo estamos trabajando los psicólogos en los procesos de acompañamiento de dolor porque tiene un sustento empírico bastante alto. Entonces, es la conciencia plena. Antes de darle paso y saludar a mi compañera, quiero que ustedes vayan haciendo, recordando algunos de los talleres que hemos tenido en AMESE, principalmente los talleres de yoga terapéutico, donde utilizamos una técnica de conciencia plena que se llama mindfulness. Entonces, que mezcla la respiración y el análisis que hacemos cada uno de nosotros de nuestro cuerpo, ¿cierto? Y de lo que estamos viviendo internamente para hacer catarsis, ¿cierto? Y empezar a conocer. ¿Cierto? ¿Qué está pasando? Estas técnicas nos ayudan a nosotros a vivir en el aquí y en el ahora. Entonces, vamos a trabajar este tema. Entonces, Alma, muchas gracias por acompañarnos. Te doy la palabra para que iniciemos. Bienvenida a AMES. Bueno, pues gracias a ustedes por la invitación y claro que sí. Básicamente, conciencia plena es la capacidad y la habilidad que tenemos los seres humanos de prestar atención a la experiencia sin juzgarla, sin evaluarla y tampoco sin reaccionar ante ella, independientemente de que se presente como algo desagradable o como algo agradable y también independientemente de que sea algo externo como interno. ¿De acuerdo? Okay. Perfecto. Entonces, nos estás explicando un poquito sobre qué es conciencia plena. Yo les decía que lo relacionen con mindfulness, que es más cercano a lo que hemos trabajado en los talleres, pero quisiera que tú nos explicaras qué aporte tiene esta técnica para, digamos, el manejo o control del dolor. Bueno, pues básicamente al usar y al hacer uso pues de conciencia plena, se permite a la persona tomar una perspectiva de la situación y tomar un punto de observación sin tener que reaccionar impulsivamente por la emoción ante el dolor que se está presentando en el momento. Mencionando pues adicional a esto que el dolor crónico en muchas ocasiones, dependiendo de su intensidad, pues puede llevar consigo pensamientos un poco autodestructivos como incluso ideación suicida, ¿no? Entonces, el hecho de tener y hacer conciencia plena de la situación permite que la persona tome también un poco de control frente a sus emociones y sus pensamientos.
Ok, eso, lo que tú nos dices es muy importante. ¿Por qué? Porque todas las personas hemos presentado en algún momento de nuestra vida dolor, diferentes tipos de dolor. Entonces, siento que a veces nosotros atribuimos el dolor solamente a la parte física, ¿cierto? Pero hay otros tipos de dolor y lo que queremos el día de hoy es que ustedes los conozcan y en la medida de lo posible se empiecen a acercar a este tipo de terapias. Tú nos vas a explicar y nos vas a regalar unos ejercicios que podemos hacer en nuestra casa para que empecemos a conocer qué dolor presentamos, ¿cierto? Y cómo lo podemos empezar a manejar, ¿cierto? Entonces quisiera que nos explicaras, Alma, qué tipos de dolor existen o podemos presentar. Bueno, pues en este momento vamos a hacer énfasis en los canales del dolor, el dolor físico, el dolor cognitivo y el dolor emocional. Para empezar con el dolor físico es importante aclarar que la percepción del dolor, um, Hola, ¿sí? ya te escuchamos. Uh -huh. La percepción del dolor hace parte de las sensaciones físicas que estamos sintiendo en este momento. Entonces, para dar un inicio es importante saber que desde psicología, cuando hablamos de moldear la percepción del dolor, no pretendemos en ningún momento quitarle el dolor a la persona. Incluso el objetivo tampoco es disminuir el dolor, porque bien sabemos que cuando estamos luchando contra algo, paradójicamente, lo que sucede en muchas ocasiones es que incrementa. Entonces, básicamente nos vamos a parar desde una perspectiva de la relación que guardo yo con mi dolor. Si Okay. yo tengo una percepción del dolor físico como algo que hace parte de mi vida, que no está en mis manos en este momento cambiarlo o modificarlo, ni quitarlo, es cuando empezamos a hablar desde el dolor, desde la aceptación. Entonces, de cómo este dolor en este momento hace parte de mí, cómo no lo puedo quitar en este momento y cómo al soltar esta lucha constante que tengo contra esta necesidad de quitarlo, empieza también a cambiar el componente cognitivo, que pues ya lo veremos. Entonces, algún ejemplo de dolor físico es cuando enfocamos únicamente la atención y atribuimos todo lo que está sucediendo a este dolor. Ok, un ejemplo para las personas que nos están escuchando es, por ejemplo, los días después de la quimioterapia, ¿cierto? Ustedes saben que al tercer y cuarto día van a tener una sintomatología por el tratamiento de quimioterapias que está por todo el cuerpo. Entonces, en ese momento es mucho más fácil hacerlo evidente porque están presentando náuseas, están presentando dolor muscular, fatiga, la alopecia que empieza a presentarse a los 15 días después de la primera aplicación de la quimioterapia. Entonces, lo que nos está explicando Alma lo vamos a relacionar con etapas del tratamiento, que en este caso es el dolor físico. Entonces siento muchas náuseas, estoy vomitando lo que como, estoy teniendo dolor muscular porque mi cuerpo está tensionado por el medicamento, ¿cierto? Entonces, este es uno de los ejemplos de dolor físico, que es el primer tipo de dolor que hoy estamos explicando. Correcto. Aquí pasamos entonces al dolor cognitivo y básicamente pues están muy relacionados y por eso estamos explicando como cada ejemplo, pero entonces en el cognitivo hacemos referencia a cómo el lenguaje con el cual nos estamos refiriendo al dolor puede incluso incrementar el mismo dolor. Aquí vamos a hacer la alusión a dos conceptos importantes, dolor sucio y dolor limpio. El dolor limpio, vamos a hacer de cuenta que es como una balanza 50-50. En esta balanza, el dolor limpio, lo que sucede es que las personas al atravesar pues alguna situación que genere y evoque dolor, como lo puede ser, como lo decía Paula, el proceso de una quimioterapia, claramente se sentirán síntomas específicos como náuseas, como dolor específico en cada parte del cuerpo y demás. Este es el dolor limpio que muy seguramente todas las personas que estamos atravesando por una situación similar vamos a sentir. Ahora, un ejemplo del dolor sucio es cómo con este lenguaje que percibimos del dolor lo podemos incrementar. Por ejemplo, al sentir las náuseas, referirnos a esta situación como esto no me va a dejar vivir en paz, es un desastre, ojalá me muriera, ojalá no sintiera este dolor, entre muchas otras verbalizaciones que pues muchas veces
hacemos, ¿no? Entonces, básicamente, un ejemplo un poco más sencillo que podemos dar en este momento es cuando absolutamente todas las personas creo que hemos pasado por esto. Vamos caminando descalzos en nuestra casa y nos golpeamos el dedo meñique del pie contra una mesita, contra la cama, contra la puerta. El dolor limpio en este caso es muy seguramente el deseo de decir una grosería, incluso decirla, quizá sentarnos, quizá ver estrellitas, quizá Ujú. llorar en el momento. Y el dolor sucio vendría a ser, esto es lo peor, empecé mal el día, ahorita voy a salir y un pájaro fijo me va a cagar, si esto me pasó por la mañana, ¿qué más no me va a pasar a por la tarde? Entre muchas otras verbalizaciones. Ok, Ok. lo que tú nos dices es muy típico y quiero que ustedes también empiecen a hacer conciencia un poco de lo que ustedes han pensado. Entonces hablábamos del dolor físico, que en este momento era, por ejemplo, en el caso de tratamientos oncológicos, los efectos secundarios del tratamiento. Y el dolor cognitivo sucio específicamente es aquellas atribuciones que nosotros les estamos haciendo de más a ese dolor que estamos sintiendo para maximizar. ¿Cierto? Entonces, volviendo a los ejemplos, es muy común escuchar a las pacientes decir es que yo le tengo miedo a que voy a vomitar, es que yo voy a vomitar, yo sé que si los días después de la quimioterapia sí o sí voy a vomitar todo lo que yo coma, ¿cierto? Es que no sé por qué Dios me mandó esto, es que la gente dice que yo tengo que ser fuerte, que tengo que ser guerrera, pero es que yo no pedí esto, ¿cierto? Yo no quise tener cáncer, ¿cierto? Entonces empezamos a maximizar ese dolor físico que estamos teniendo con pensamientos, ¿cierto? Obviamente, esto no es algo que uno planee, esto es voluntario, esto es espontáneo, que cada uno estamos manifestando de esta manera el dolor. Pero en la medida de lo posible que nosotros hagamos conciencia de lo que estamos hablando, pensando y lo que estamos haciendo y sintiendo, vamos a poder manejar el dolor o entenderlo, que es lo que tú nos decías. No se trata de que le digamos al paciente es que usted no va a sentir dolor, porque eso no lo sé yo, eso no lo puede saber el médico, eso no lo sabe nadie, porque cada paciente reacciona diferente a esta sintomatología. Pero se trata de que nosotros entendamos qué tipo de dolor, qué nivel de dolor estamos sintiendo, ¿cierto? Hacer conciencia sobre qué tan máximo, que, por ejemplo, incluso las pacientes no saben hasta que viven este proceso qué tanto dolor podemos sentir, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Qué umbral del dolor podemos tener? ¿Sí? Entonces, estos ejercicios de conciencia plena nos van a ayudar a identificar específicamente en qué características tiene nuestro dolor. Entonces, ahí tenemos el segundo ejemplo de dolor, que es el dolor cognitivo. ¿Cuál es el último tipo de dolor? Bueno, ahora el dolor a nivel emocional está, sin embargo, también muy ligado al componente cognitivo, porque tengan en cuenta que todo pensamiento tiene de base una emoción o al contrario, toda emoción pues puede exacerbar mucho los pensamientos y generar incluso pues un efecto bola de nieve únicamente de pensamientos. Entonces, si yo tengo un pensamiento y sobre todo en este momento estoy juzgando ese pensamiento, que es la interpretación que se le está dando al pensamiento, lo más seguro es que se van a incrementar y se empieza a generar pues todo una cantidad de sensaciones también fisiológicas y también emocionales. Entonces, puede aumentar el estrés, puede aumentar la ansiedad y, por ejemplo, muchos problemas de sueño que tiene una persona con dolor crónico se ven atribuidos a esta, esta, esta necesidad constante de estar siempre pensando la misma situación y, como decimos coloquialmente, darle vueltas a algo. Por ejemplo, y si bien es cierto que también eh, el, el, la dificultad para conciliar el sueño puede verse afectada por el dolor, que tiene todo el sentido del mundo, tiene también un componente cognitivo. Y es que se está activando el sistema nervioso central de la persona cada vez que empezamos a pensar en las noches acerca de esta situación o acerca de este dolor. Y esto va asimismo subiendo y generando muchas más emociones, lo que dificulta pues conciliar el sueño, ¿no? Ok, bueno, entonces la idea es que nos quede muy claro los temas que estamos hablando, ¿cierto? Porque sí o sí digamos que son situaciones que día a día estamos viviendo en un tratamiento oncológico. Entonces tú nos hablaste de tres situaciones específicas que son consulta recurrente para nosotras en los pacientes oncológicos. El primero es el tema del sueño. El sueño tiene que ser reparador y para nosotros es muy importante que los pacientes durante un tratamiento oncológico puedan conservar
o conciliar un sueño reparador. Pero obviamente como tenemos pensamientos, todo el tiempo estamos pensando en lo que nos pasa, tenemos un diagnóstico, tenemos miedos, tenemos angustias, tenemos nostalgia, pues esos pensamientos no nos dejan conciliar el sueño. Y tú nos acabas de decir algo muy importante. Ustedes saben que todo nuestro sistema nervioso que va por todo el cuerpo, desde que sale del cerebro, va por todo nuestro cuerpo, cuando hay una emoción, ¿cierto? O cuando tenemos alguna alteración emocional, pues se estresa. ¿Cierto? Entonces, esto hace que, por ejemplo, el sistema inmunológico baje y las pacientes están inmunosuprimidas por la quimioterapia. Entonces, está relacionado todo. Por eso el tema emocional es tan importante manejarlo en este caso y estar acompañados de un terapeuta que nos pueda apoyar en este proceso, porque sí o sí, digamos que todo el proceso va a fluir de una manera mucho mejor. Primero, frente al tema del sueño, súper importante que las personas que tienen alteraciones en el sueño siempre busquen ayuda, ¿vale? Para poder identificar qué está causando esa alteración, porque ustedes saben que es importante conciliar el sueño. El otro tema es el tema de qué es una ansiedad y qué es una depresión. Muchos pacientes llegan a nuestras consultas y nos dicen, no, es que yo tengo ansiedad, es que yo tengo depresión. Y yo siempre les digo, hay trastornos mentales, ¿cierto? Hay trastornos mentales, pero tenemos que hacer una diferenciación entre un trastorno emocional, ¿cierto? Y lo que estamos viviendo, un estrés por una situación en específica, que es el hecho de que nos digan, oiga, usted tiene cáncer, ¿cierto? Cuando nosotros nos dicen, usted tiene cáncer, pues obviamente entramos en un estado de estrés, ¿cierto? Bastante alto. ¿Sí? Pero ojo lo que quiero decir, no quiere decir que porque tú pasé por un estrés tan fuerte, eso tiene que desencadenar un trastorno, ¿listo? Pero sabemos que las emociones tienen una duración, ¿cierto? Las emociones suben, suben, las siento y tienen que empezar a bajar. Lo importante es que sepamos que esa emoción no se puede mantener en el tiempo, porque ya no se puede vuelve funcional para nosotros. Entonces, rápidamente les vamos a explicar qué es un estrés y qué es una depresión para que ustedes lo tengan en cuenta. La depresión está asociado a pensamientos del pasado, a recordar lo que ya no tengo o lo que viví nostálgicamente, ¿cierto? Entonces, todo el tiempo estamos rumiando la palabra científica, pero estamos pensando recurrentemente en lo que pasó. Y muchas veces las pacientes me dicen es que yo me acuesto a dormir o me despierto y todo el tiempo estoy pensando en lo que viví, lo que yo era, lo que dejé, porque por ejemplo no puedo trabajar y mi trabajo era importante, pero durante un tratamiento lo voy a dejar. Entonces la sensación de nostalgia, ¿cierto? Siempre va a estar asociada a la depresión, que es lo que pasó en el pasado. Y el estrés o ansiedad es una angustia por el futuro, ¿cierto? Y está muy relacionado con el control. Las personas siempre queremos tener el control de la situación para poder controlar lo que va a pasar, ¿cierto? Entonces, en el momento en que nos dicen es que tienes cáncer, pues obviamente entramos en una sensación de angustia porque no podemos controlar lo que viene. No sabemos qué es una quimio, no sabemos qué tratamiento es. Muchas personas no sabemos si incluso si vamos a recuperarnos, si el tratamiento es bueno, si el diagnóstico lo es o no. Entonces, es muy importante hacer esa analogía del futuro, ¿cierto? De entender que la ansiedad es el miedo, ¿sí? Al futuro. Y por eso muchos de los psicólogos hoy en día hablamos de vivir el de aquí y el ahora. Y nos pasamos, también es un tema recurrente que nos dicen es en busca de la felicidad, ¿cierto? Pero nos cuesta muchísimo vivir y disfrutar el momento que estamos viviendo. Y lo que vemos en pacientes oncológicos es que empezamos a generalizar, ¿cierto? O atribuirle todo lo que nos puede pasar en el día, como tú decías, negativamente a una situación en específico. Entonces se nos vuelve una bola cada vez más grande de justificaciones de por qué el cáncer es malo, por qué me trae, digamos, palabras textuales, desgracias a mi vida y demás. Y obviamente eso va a potencializar el dolor, ¿cierto? Entonces es Correcto. súper importante eso. Digamos que por eso también vemos la importancia de y cómo conciencia plena puede influir tanto en este tipo de diagnósticos para evitar justamente la aparición de algo mucho más complejo como lo sería un trastorno, que si no más tenemos y somos vulnerables a adquirirlo sin alguna condición específica, pues mucho más con un diagnóstico de una enfermedad que claramente está afectando nuestro cuerpo, ¿no? Y nuestra sensación física y cognitiva del momento.
Ok, entonces con base en lo que nos acaba de decir Alma, la recomendación siempre va a ser, tenemos que buscar ayuda, tenemos que buscar apoyo, por eso existe este tipo de asociaciones como AMESE, donde hay personas capacitadas que te pueden orientar en lo que tú estás viviendo, ¿cierto? Hablábamos, cada caso es individual, cada sensación, cada emoción, cada pensamiento es totalmente diferente al de mi compañera, ¿cierto? Pero lo importante es que ustedes sepan que es válido levantar la mano y decir, oiga, necesito que me acompañen en este proceso. Hace parte de la primera recomendación que les vamos a dar y es muy importante estos espacios porque el tema de salud mental y el tema emocional todavía tiene un estigma muy grande. ¿Cierto? En nuestra cultura, ¿sí? Entonces, es importante que sepan ustedes que existen nuestras carreras, existimos como profesionales para poder acompañarlos en estos procesos. Bueno, Almis, entonces ahora hablemos un poco de ejemplo, ya hablamos del dolor, quiero que nos hables un poquito del sufrimiento, la diferencia entre el sufrimiento que uno puede presentar cuando, siento que no estoy aceptando la situación, sino me estoy conformando con ella, ¿cierto? Entonces, es muy importante que hablemos sobre esa diferencia que hay sobre la aceptación y, digamos, rendirme o acostumbrar Resignación. la resignación. Gracias. Bueno, pues usualmente tenemos muy relacionadas estas dos palabras y en muchas ocasiones hemos usado la palabra aceptación para referirnos a algo a lo que nos resignamos o la resignación para referirnos a algo a lo que realmente estamos aceptando y no tenemos claro pues realmente esta diferencia. Básicamente, aceptación no quiere decir que estamos cambiando la situación actual del momento, porque en realidad no tenemos la capacidad para hacerlo por nuestras propias manos, pero sí que estamos tomando una posición diferente frente a esta misma situación. Un ejemplo un poco sencillo y podría hacerlo contigo en este momento. Yo recibo un regalo de Paula, yo a Paula la quiero mucho y hicimos pues nuestro pregrado y demás juntas. Y resulta que esta camisa no es para nada de mi gusto, no es nada agradable, no me gusta en lo absoluto. Tengo dos opciones. La primera es ponerme esta camisa de vez en cuando porque es importante para mí, de acuerdo al significado de la persona que me lo dio. O la segunda opción es que definitivamente digo todo el tiempo, no, esa camisa que me dio Paula es horrible, no tengo nada más que ponerme, mejor me hubiera dado otra cosa. Estoy rechazando esa realidad cuando realmente no se puede cambiar esta situación de la camisa, ¿no? Entonces, fíjate cómo en las dos posiciones estamos frente a una realidad que no podemos cambiar, pero cambia la percepción de esta realidad en cada una de ellas. Con una persona con un diagnóstico de una enfermedad, al decidir hacer un tratamiento para mejorar su calidad de vida durante esta enfermedad, está bajo una posición de aceptación y de querer mejorar su calidad de vida porque es importante para esta persona. Diferente de pronto a una persona que también es entendible porque le es muy duro en el momento de recibir un diagnóstico, que hace un rechazo a esta realidad un poco como no voy a hacer absolutamente nada, esto simplemente no me debió pasar y punto, y tampoco está mejorando su percepción. Entonces, esta es la diferencia entre aceptación y resignación. Ok, y es muy importante tener esa diferencia, tener clara esa diferencia entre aceptar y, digamos, resignarnos, porque la palabra resignarnos está acompañada por el tema del dolor y del sufrimiento. Y es algo que yo siempre les digo a las pacientes. Yo siempre les digo, tienen dos formas de ver este diagnóstico, ¿cierto? Dos formas de manejarlo y vivirlo, como si lleváramos una estaca clavada, ¿cierto? Y todos los días vamos a ver las cosas negativas que trae el proceso o estamos abiertos a adaptarnos. Yo siempre les digo, busquen su comodidad, ¿cierto? Hay una situación difícil, pero hace parte de, por ejemplo, buscar soluciones, digamos, de estar cómodas con el proceso que está pasando. Y les voy a dar un ejemplo muy común, la caída del pelo. Entonces, todas las pacientes en una primera instancia, creo que la mayoría me dicen, no, es que el pelo para mí no es importante porque yo sé que me va a traer salud, ¿cierto? Entonces, en un primer momento estamos diciendo, bueno, esta paciente está aceptando la situación, ¿cierto? Pero
cuando nos enfrentamos con la caída del pelo, empezamos a ver que, por ejemplo, se levantan frente al espejo y nos dicen, no, es que se me cayó el pelo, yo no me quiero ver calvita, yo por qué me tengo esto así, este turbante no me queda. Puede tener hermosos turbantes, puede tener una peluca bonita, pero lo está atribuyendo, ¿cierto? Al no aceptarlo, sino a la resignación. Entonces, digamos que en pocas palabras, nunca le vamos a ver el lado bueno a la situación. Todo el tiempo le vamos a hacer atribuciones negativas al diagnóstico. Incluso le echamos la culpa a todo lo que nos pasa en la vida en ese momento. Entonces, por eso es tan importante entender que aceptar hace parte de sentirnos cómodas con nosotras. Incluso muchas pacientes sienten culpa, ¿cierto? En un primer momento, ¿yo qué hice? Porque a mí, si yo era una paciente, por ejemplo, yo era una paciente con un estilo de vida muy saludable, por ejemplo, ¿cierto? Era muy cuidadosa, porque me pasó esto a mí, ¿cierto? Entonces empezamos incluso a juzgarnos, ¿sí? Y ese pensamiento digamos, de juzgar la situación, nos hace sentir muchísimo, digamos, malestar y muchísimo sufrimiento. ¿Sí? Entonces, hace parte también de querernos, del autocuidado, pero sobre todo de valorarnos. Sí, digamos que, bueno, pues justamente en este momento, pues los voy a invitar a realizar un ejercicio en el cual pues podemos un poco visualizar esta diferencia entre aceptación y resignación y un poco también desde un lado muy autocompasivo, ¿no? Que es lo que yo creo que a muchas personas en muchos momentos nos falta. Nos falta. Uh-huh. Entonces, la idea es que ahorita pues ya hablamos un poquito, ¿cierto? Desde la teoría, desde los ejemplos, sobre en los tipos de dolor, nos quedó claro la importancia de reconocerlos, pero ahorita Alma quiere invitarnos, hacernos una invitación para que hagamos algunos ejercicios que ustedes pueden hacer desde casa, ¿vale? Entonces, vamos a empezar trabajando el dolor emocional, ¿sí? Sí, 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 sí. Ok, entonces Alma nos va a hacer un ejercicio que queremos que lo hagan ahorita, ¿cierto? En vivo, en sus casas, todos lo hagamos para aprender a entender un poco el dolor emocional específicamente. Es importante que como vamos a empezar con este ejemplo de dolor emocional, no necesariamente una persona con diagnóstico puede hacerlo. Realmente creo que todas las personas experimentamos dolor Dolor. emocional en Uh-huh. muchos momentos. En este momento es cuando más se ha incrementado, entonces puede ser un buen ejercicio para que absolutamente todas las personas con o sin diagnóstico pues lo realicemos. Nos realicemos. Perfecto. Entonces explícanos, por favor. Bueno, entonces, por favor, lo ideal es que todos nos pongamos en este momento en una posición cómoda, bien sea las personas que están sentadas, que están acostadas, incluso si están de pie, pero que se encuentren en un momento cómodo, sus piernas y sus brazos. Ahora voy a pedir el favor de que cierren sus ojos y vamos a respirar y exhalar. Otra vez respiramos y nuevamente exhalamos. Vamos a imaginar en este momento que estamos yendo hacia un lugar que nos genera mucha paz, mucha tranquilidad. Puede ser la playa, una finca, el pasto, algún lugar donde nos sintamos muy cómodos. Y allí vamos a estar en esta misma posición. Vemos cómo empieza a llegar por la puerta la versión de cada uno de nosotros mismos, niño, de 3, 4 años. Viene caminando hacia ustedes y dice, tengo dolor, me está doliendo algo. Puede ser el estómago, la cabeza, algo dice que le está doliendo a este niño. Nosotros alzamos a este niño y simplemente observamos cómo este dolor se refleja en su cara. Quizás está un poco cabizbajo, quizá se siente molesto, se ve avergonzado y no hacemos nada por intentar aliviar su dolor
únicamente le observamos. Nos tomamos un momento para observar cómo este dolor está en este momento en nuestros brazos. Si pueden, coloquen su mano en su corazón y vamos a observar y a notar cómo estamos cogiendo este dolor de 3 y 4 años tan pequeño y tan indefenso. Y él nos pide que le demos un abrazo. Le abrazamos fuertemente y vemos cómo al abrazarlo quizás llora o quizá salen muchas emociones, rabia, tristeza, incluso miedo, pero que no podemos hacer nada para disminuirlo, simplemente abrazarlo. Lentamente vamos a regresar al lugar en donde nos encontramos. Vamos a abrir los ojos cada quien a su ritmo y vamos a notar cómo cada uno ha abrazado su propio dolor sin intentar cambiarlo y viéndolo como lo que es, algo indefenso que necesita atención y que requiere nuestra atención más que nuestra lucha contra ellos. Ok. Este es un ejercicio muy importante. Quisiera preguntarles en este momento, para las personas que lo realizaron, ¿cómo les fue al visualizar el dolor como un niño pequeño que eran ustedes mismos? Bueno, mientras nos van contestando, yo siento que uno, pues el pensamiento que me traía a mí, por ejemplo, era ver vulnerabilidad en ese niño, ¿cierto? Alguien muy frágil, como que no podía llegar a juzgar a ese niño porque era muy pequeño, ¿cierto? Y sentía una necesidad muy grande de abrazarlo para consolar ese dolor que podía estar presentando, ¿sí? Sí, resulta que muchas veces lo que sucede es que al luchar, claro, con este dolor, simplemente nos damos cuenta que no se va y que, como lo mencionaba al principio, crece. Pero a diferencia, bueno, y que también luchamos contra él como si fuese algo que no estuviera en nosotros, como algo aparte, ¿no? Pero nos damos cuenta como realmente no es algo ajeno, sino que es algo que requiere de nuestra protección porque es algo de nosotros. Como cuando nos lastimamos un dedo nos ponemos una curita, ¿no? Con algo tan sencillo, así es un dolor muy intenso. Y, y bueno, estamos pues leyendo lo que nos comentan, que claramente muchas personas sintieron como esta necesidad de proteger, de ayudar, De ayudar. y como al final pues mencionan, deja una sensación de tristeza y de suspiros, y esto puede estar relacionado a que nos estamos dando cuenta cómo nos relacionamos con nuestro dolor en muchas ocasiones, y cómo este ejercicio nos permite ver que muchas veces hemos luchado contra esto que en realidad es necesario aceptar. Ujú. Sí, sobre todo el tema de la autocompasión, que es tan diferente, tan difícil de identificar en uno mismo, ¿cierto? Porque también creo que a veces nos sentimos con mucho miedo de identificar que somos vulnerables, ¿cierto? Que en algún momento podemos decir, oiga, algo me está pasando, ¿cierto? Hablábamos y les hemos explicado mucho a las personas que no hay emociones negativas, ¿cierto? Hay emociones que debemos sentir, ¿sí? La diferencia es la manera en que las vamos a expresar y sentir. Entonces, eso también queremos recordárselo a las personas y es el hecho de que no debemos juzgar la emoción, ¿sí? Y mucho menos mantenerla y no dejarla, ¿cierto? No expresarla, ¿sí? Porque nos puede causar mucho daño. Fíjate Por que ejemplo, dime, mencionan, dime. perdóname,
mencionan la necesidad de ayudar y solucionar. Es esta sensación claramente que sentimos, muy compasiva frente a otra persona, pero que nos cuesta cuando necesitamos ser compasivos con nosotros mismos, ¿no? Este deseo de ayudarnos quizá a nosotros mismos. Y muchas veces lo que sucede con el dolor y sobre todo con un diagnóstico es que queremos solucionar el dolor a una persona, queremos solucionarnos nuestro propio dolor, pero simplemente la realidad con la que nos encontramos es que realmente la mayor solución que podemos dar en el momento es un acompañamiento, bien sea desde una persona que está acompañando un dolor ajeno o bien sea desde una persona que está acompañando su propio dolor. Ujú. Sí, también ese es un tema, ¿no? La impotencia, porque muchas de las personas que acompañamos a pacientes también nos puede pasar, ¿cierto? El hecho de sentir frustración porque no entendemos el dolor que está manifestando esa persona. Y muchas personas o muchos pacientes le pueden decir a su cuidador, es que usted no entiende mi dolor, ¿cierto? Y no se trata de que lo que hemos hablado acá tan importante es como dice Camilo, hace parte de la empatía y de escuchar, ¿cierto? Sin juzgar y sin creer que tenemos un mecanismo para cambiarlo. ¿Sí? Porque la realidad es que muchos de nosotros no podremos cambiar la situación, por eso hablamos del tema de la aceptación y hace parte de vivir el proceso sin sufrimiento. ¿Sí? Entonces, quiero también hablarles a los cuidadores. Yo sé que la situación, yo sé que es difícil y que uno como familiar a veces dice, Dios mío, incluso uno juzga el dolor de esa persona porque en su mente uno trata como de hacer una barrera y decir, no, yo no quiero creer que esa persona está pasando por un dolor tan fuerte, ¿cierto? Un dolor de cáncer, de la palabra cáncer que implica emocionalmente, pero también el dolor físico de ver vomitar a la persona, de ver a la persona que está malita. ¿Sí? Entonces hace parte de que todos tengamos la capacidad de entender al otro, que a veces nos cuesta muchísimo la empatía, es un concepto que encontramos en muchas situaciones, ¿sí? Pero cuando nosotros lo vamos a poner en práctica nos cuesta, porque está frente a lo que nosotros estamos sintiendo, pero también ver lo que está sintiendo el otro. Entonces es un equilibrio, la balanza que hablábamos hace un rato, ¿cierto? No se trata de que nos vayamos de un lado ni para el otro, pero que sí tratemos de que haya un equilibrio desde el apoyo, desde el amor, desde la aceptación, sobre todo. Correcto. Y bueno, teniendo en cuenta también que esto hace parte fundamental de conciencia plena y es tratar de no ponerle una interpretación o un juicio de valor a la experiencia que se está atravesando, independientemente del dolor por el cual se esté presentando, o sea, es decir, independientemente de que sea un dolor físico, cognitivo o emocional, no ponerle además una interpretación únicamente nuestra muy subjetiva, desde lo que muy culturalmente escuchamos como esto es horrible, esto es lo peor que me ha pasado en la vida, ya no vale la pena vivir. Y pues es muy comprensible que uno en esos momentos pues esté pensando eso, ¿no? Pero, ok, viene el pensamiento y cómo tenemos la capacidad de notar que viene con juicios de valor y que si viene con juicios de valor quiere decir que no le estamos haciendo conciencia plena. Conciencia plena va acompañada de la descripción. Por ejemplo, tengo una punzada, tengo un quemazón. No, no, esto es horrible. La diferencia en la percepción va a influir mucho la intensidad y frecuencia de este dolor. Y muchas veces estos ejercicios los hacen en las clínicas del dolor, ¿cierto? Y por eso le dicen a uno, bueno, del 1 al 10, Del 1 al 10. díganos qué tan potente es el dolor que usted está sintiendo, ¿sí? Porque eso hace, por ejemplo, que uno empiece a hacer conciencia de verdad, bueno, 10 es lo máximo. ¿Será que este dolor se está comparando con alguno que yo pude haber sentido hace unos años que consideraba que era el más alto que había sentido? ¿O es un dolor bajo? ¿O lo estoy controlando a pesar de la molestia, ¿cierto? Pero es lo que tú estás diciendo, es algo que nos pasa muy comúnmente. Entonces puede ser que yo incluso tenga náuseas, pero no esté vomitando, ¿cierto? Pero entonces de un momento a otro empiezo a decir, no, yo tengo que vomitar, voy a vomitar, la quimio me va a dar vómito, ¿cierto? Entonces, independientemente, ese pensamiento va a hacer que ese dolor, la percepción que yo tengo de ese malestar que estoy sintiendo, empiece a aumentar, 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 incluso causándonos pues conductas como estas secundarias que pueden aumentar sobre todo los efectos secundarios en un tratamiento. Entonces, siempre les vamos a decir, es muy importante que no solamente perciban el dolor
dolor físico, ¿cierto? Sino qué estoy pensando, qué pienso frente a ese dolor y qué siento. Que yo siempre les digo a los pacientes, tienes que ponerle nombre a lo que estás viviendo, a lo que estás sintiendo, ¿cierto? ¿Eso qué es? ¿Rabia? ¿Qué te causó esa rabia? ¿Qué te causó esa tristeza? ¿Qué te causó ese miedo? ¿Cierto? Porque las emociones, a veces creemos que las emociones nacen de un momento a otro, ¿cierto? Que no hay una causa o no hay un desencadenante de esa emoción. Entonces nos cuesta mucho entender qué pudo haber causado ese tipo de emoción que nos está en ese momento presentando un dolor o ese dolor físico. Lo entendemos muy fácilmente en el dolor físico, porque atribuimos la quimioterapia a los efectos secundarios. Pero cuando es el dolor emocional y cuando es el dolor cognitivo, nos cuesta mucho identificar qué nos pudo presentar ese malestar. Entonces, estos ejercicios de conciencia plena como el que acabamos de hacer, que es muy sencillo, ¿cierto? De abrazarnos, de sentir compasión, de ponernos en el lugar de una persona vulnerable, ¿cierto? Que necesita nuestra comprensión, pero sin juzgar, nos hace ser muchísimos más críticos, diría yo, más analíticos, ¿cierto? Sin juzgar sobre todo, pero siendo conscientes, digamos, de la realidad que estamos viviendo cada uno. Fíjate cómo, por ejemplo, este tema de conciencia plena no involucra únicamente el tema de realizarlo en momentos de dolor o de sufrimiento, sino incluso también en nuestra vida diaria, ¿no? Comentábamos un poco un caso con Paula de una consultante que terminaba su proceso de quimioterapia y estaba de una vez ya preocupada y ansiosa por su próxima quimioterapia. Como este tiempo en el cual, si bien habrán días de dolor y habrán días en los que ya no tenga estos síntomas, sigue presentando un dolor emocional a pesar de que el dolor físico ya no está. Uh -huh. Y sí, eso es un caso muy común, ¿cierto? Entonces, nos preparamos para sentir dolor los 3 días siguientes a la quimioterapia, sentimos un dolor físico y tenemos todas las conductas, digamos, de autocuidado que podemos tener en esta situación dirigidas a aliviar ese dolor físico, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Termina en el día cuarto, digamos, esta sintomatología y nos empezamos a sentir mejor físicamente, ¿cierto? Pero estamos muy predispuestos contando los días que faltan para llegar a la siguiente quimioterapia. ¿Por qué? Porque ya nos estamos predisponiendo, digamos, a sentir nuevamente ese dolor físico. Entonces, ese dolor que en un momento le pusimos toda la atención como etiqueta física, se transforma y empieza a volverse un dolor cognitivo y emocional. Porque en ese momento en el que me siento mejor y ya no tengo que estar pendiente de aliviar el vómito, el dolor muscular, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Toda mi energía y mis pensamientos van direccionados a lo que yo no quiero. No quiero volver a sentir ese dolor físico, ¿cierto? Entonces, hay un proceso también de negación. ¿Sí? Y en ese momento, pues todo se nos nubla. Nada es bueno, nada es malo, todo está atribuido, digamos, a lo malo y por ende empezamos a tener en esos días más que todo muchísimo malestar emocional y cognitivo. Muchos pensamientos negativos se nos vienen y muchas atribuciones a esos 3 días en los que vamos a tener un dolor físico. Bueno, yo digo 3 días porque es el promedio, pero pues en muchos casos les decíamos que no podemos puntualizar. Hay personas que pueden durar 15 días con la sintomatología, pero en general lo que vemos es que ese dolor físico se transforma en un dolor emocional bastante fuerte y que va acompañado siempre de un dolor cognitivo que siempre nos está dando como la justificación al problema, ¿cierto? Es de donde nosotros sacamos justificar, porque tengo que sentir este malestar. Correcto. Bueno, pues tenemos también un ejercicio para puntualizar en este tema de dolor físico y cognitivo. Me preocupa un poco el tiempo, entonces lo haremos un poco, quizá no lo alcance a terminar, pero lo empezaremos para que cada uno en sus casas pues sepa cómo iniciarlo y cómo continuar este ejercicio cuando decidan hacerlo. ¿De Ok, acuerdo? te propongo, Alma, que lo tratemos de hacer solo con las partes superior del cuerpo para que no sea tan largo. Tenemos exactamente 4 minutos, más o menos. Entonces, Ok, para que lo tengas en cuenta. listo. Bueno, entonces, al igual que en el ejercicio anterior, por favor, en una posición muy cómoda en la que cada uno se encuentre en este momento, vamos nuevamente a respirar y soltar.
Vamos a imaginar encima de nosotros un aro de luz, muy seguramente como los que tienen los ángeles sobre la cabeza, así mismo. Y este aro va a recorrer todo nuestro cuerpo. En este caso, va a llegar hasta la cintura. ¿Ok? Se posa allí en nuestra silla y este aro lo que va a hacer es escanear todo nuestro cuerpo, lo que sucede en nuestro cuerpo, por cada parte por donde va a pasar. Empieza por la cadera y los glúteos. Quiero que presten especial atención a estos huesitos que tenemos en cada glúteo y cómo todo el peso de nuestro cuerpo está recayendo en estos huesitos. Pasamos gran parte sentados y no lo hemos notado. Notar esta presión, si se siente más en uno que en otro, si duele, si incomoda, cómo se siente la silla, quizá acolchada, quizá es una silla de madera y sea dura. Esta sensación. Y nos vamos a posar en nuestro pecho. Allí se va a detener el aro. Vamos a notar cómo se siente el material de la camisa que tenemos puesta contra nuestra piel. Y de pronto hay algunos lados donde incomoda, si es suave, si es apretada. Simplemente vamos a notar, describiendo lo que está pasando a través de este aro de luz. Va a subir a nuestra cara. Vamos a notar nuestros músculos faciales, cómo está nuestra frente, está relajada o si está tensa, nuestros pómulos, como en muchas ocasiones tenemos una expresión y cómo podemos moldearla. Vamos a respirar nuevamente, notando cómo este aire entra y cómo suelta. Vamos a abrir nuestros ojos también a nuestro ritmo. Es importante, también les vamos a pedir, por favor, pues las personas que realizaron el ejercicio, escriban un poco qué sensación percibieron y qué notaron. Si de pronto vinieron pensamientos ajenos al ejercicio y cómo fue esto de volver nuevamente a notar únicamente nuestro cuerpo. Si se fijan, nosotros convivimos con nuestro cuerpo 24 horas al día, 7 días a la semana. Y nunca nos percatamos de estas pequeñas sensaciones, ¿no? Por ejemplo, muchas veces me ha pasado que estoy viendo televisión y me doy cuenta que estoy así, en el ceño fruncido. Y no lo noto hasta que hago como un escaneo y me doy cuenta cómo tengo mis propios músculos. Lo mismo sucede con el resto de nuestro cuerpo. Y es un proceso también importante de concentración, ¿cierto? Porque muchas pacientes nos dicen al principio cuando empiezan a hacer mindfulness o conciencia plena y es que rápidamente uno se pierde, ¿cierto? Uno viene y va, viene y va. Y de eso se trata el ejercicio, ¿cierto? De que por medio de esta conciencia nosotros también empecemos a prestar atención en algunas partes puntuales de nuestro cuerpo que muchas veces dejamos por sentado. Muchas pacientes nos dicen, es que me dicen, por ejemplo, es que nos hablan mucho de respiración, ¿cierto?
¿cierto? De cómo respirar, pero pues desde que nos levantamos estamos respirando, ¿cierto? Pero es obvio que nosotros no somos conscientes de que estamos respirando, lo hacemos automáticamente. ¿Sí? Si pudiéramos hacer conciencia frente a la respiración, sería un ejercicio muy grande. ¿Sí? Además, por ejemplo, del escribir, ¿sí? Es otro ejercicio, por ejemplo, de hacer conciencia, ¿sí? Porque en el momento en que yo estoy plasmando lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, lo que estoy viviendo, pues nos ayuda a entenderlo, a dejarlo plasmado sobre todo en una hoja. ¿Sí? Entonces, son diferentes ejercicios o actividades que nosotras les podemos hablar desde la experiencia que nos van a ayudar a aliviar un poco la sensación que tenemos de malestar y de, digamos, de sufrimiento frente al dolor. ¿Sí? Entonces es muy importante que sepan que lo que les estamos contando hoy, lo que nosotros pretendemos no es cambiar la percepción que pueden tener del dolor, es que aprendan a reconocerlo, ¿cierto? Aprendan a determinar qué tan potente puede ser y qué, digamos, malestar nos está trayendo, ¿cierto? Recuerden que no hay emociones negativas, ¿sí? No hay emociones negativas, pero en el momento en que alguna de esas emociones nos empieza a afectar, sobre todo nuestras actividades diarias, ¿cierto? Que digamos, lo llamamos como que no son funcionales, en ese momento es que nosotros los psicólogos, que nos dicen mucho, les decimos, déjenlo, suéltenlo, ¿cierto? No se encasillen en él, ¿sí? Y nos preguntan mucho cómo soltarlo, ¿sí? Entonces, Alma, desde tu experiencia, cuando nos dicen cuando nosotros le decimos a los pacientes, suelten la emoción, suelten el pensamiento, suelten la conducta que no sea adaptativa, ¿qué les podemos decir? Bueno, soltar paradójicamente implica aceptar. Básicamente, cuando estamos aceptando una emoción, en este caso, que es de lo que estamos hablando, estamos asumiendo que llegó por alguna razón, que algo nos quiere decir, que viene, nos lo dice y asimismo se va. Ah, Esto es soltar, cuando nosotros tomamos las riendas de qué hacer cuando la emoción nos dice qué es lo que quiere que haga. Somos nosotros y es un poco como esta diferencia de, ok, viene la tristeza y me dice que quiere que me quede acostada todo el día en la cama. Ahora yo, Alma, soy quien decido si le hago caso a esta tristeza o si más bien le digo, ok, tristeza, gracias por decirme eso, pero pues prefiero levantarme y bañarme y hacer conciencia plena un baño que es delicioso, ¿no? Por ujú. ejemplo. Y es cuando Entonces, soltar implica aceptar, ¿no? No cambiar. Ujú. Y es cuando nosotros tenemos la capacidad de modificar esa situación que nos puede afectar, ¿sí? Lo que tú dices, claro, la emoción va a venir. Nosotros, muchas veces los pacientes me dicen, pero es que yo cómo controlo la ansiedad, cómo controlo digamos, la tristeza, pero es que no se trata de que lo controlen, sino que sepan que vienen porque nos están diciendo algo. Es la manera en que nosotros vamos a, digamos, despertar para poder seguir adelante. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de tomar la decisión, ¿cierto? La decisión de un pensamiento alternativo, por ejemplo, la decisión de decir, bueno, no me voy a quedar todo el día acostada, yo creo que puedo buscar actividades placenteras que es tan importante en estos procesos, porque hablábamos de que nos encasillamos en que todo es negativo y todo gira en torno a que es negativo porque siempre nos han vendido el hecho de que una enfermedad o que una situación difícil solo nos va a traer desgracias o situaciones muy difíciles, ¿cierto? Claro que nos puede traer situaciones difíciles, pero también puede ir acompañada del hecho de que en una balanza nosotros podamos compensar, por ejemplo, con actividades placenteras, buscando actividades que nos ayuden, ¿cierto? A darle significado a lo que estamos viviendo día a día. Ya sabemos que el objetivo de todas las personas que están pasando por un proceso de tratamiento es curarse, ¿cierto? Pero curarse físicamente, pero el proceso de curarse emocionalmente y mentalmente es un proceso que podemos empezar también a trabajar. No solamente se trata del cuerpo. El cuerpo, obviamente le damos gracias todos los días a Dios por tener este cuerpo que nos trae, digamos, un bienestar físico muy importante, ¿cierto? Pero este cuerpo no solamente se compone por esos huesitos, ese cenito que puede estar afectado de más, también en la parte emocional que es tan importante nutrirla y los pensamientos. Bueno, pues
como lo habíamos mencionado, ya creo que se está acabando el tiempo y me parece importante decir que si bien, como lo mencionaron, soltar es confuso y puede ser muy complicado, pues por eso nosotros como terapeutas brindamos un abanico de herramientas para que este proceso pues sea paulatino, sea progresivo Ujú, y pues con el ujú. tiempo sea también mucho más fácil para la persona y adicionalmente, pues hacerles una invitación pequeña a que estos ejercicios que ustedes acabaron de ver y que pues quedaron un poco rápidos por el tiempo, los van a encontrar también en unos videos que vamos a estar publicando en la página de simetría.col, en la cual hablaremos pues justamente de cómo conciencia plena influye en el dolor crónico. Ok, entonces queremos darle muchas gracias a Alma por, digamos, aclararnos todas estas preguntas que teníamos frente al dolor. Queremos decirle que es muy importante buscar el acompañamiento, siempre por eso existe el programa de pacientes en AMESE, por eso existen terapeutas como los de simetría que todo el tiempo nos están acompañando. Queremos decirles que vamos a seguir trabajando en conjunto. Si tienen preguntas, si quieren empezar procesos terapéuticos de acompañamiento durante su tratamiento, pueden dejarnos sus datos por interno, ¿cierto? Por el chat para que las podamos contactar, para que yo las pueda contactar. Les recuerdo las redes sociales de Simetría, el Instagram es @simetría.col, COL, para que vayan y ahí van a encontrar muchas actividades también sobre el tema de conciencia plena, que es tan importante y tiene una relación muy importante con el manejo del dolor hoy en día. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que nos puedan seguir acompañando en diferentes actividades que vamos a hacer. Muchas gracias, Alma, por acompañarnos el día de hoy y se nos acabó el tiempo, pero queremos seguirlos invitando a que sigan revisando nuestras redes donde vamos a seguir profundizando con videos, como dice Alma, compartirles material. Que tengan buena tarde. Gracias, Alma. Gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, igual.